Hola y bienvenidos super dibujantes. El día de hoy les voy a mostrar cómo dibujar un perro, border collie, algo así. Lo primero que vamos a hacer es trazar un círculo. Después a este círculo le vamos a dibujar una línea vertical. No está al centro, está un poquito más a la derecha. Y después trazaremos otra línea horizontal por encima de la mitad. Después en la parte de abajo vamos a trazar una elipse. A esta elipse le vamos a dibujar igual una línea semicurva vertical. Esta línea, ya vieron que estoy remarcando de nuevo. También le vamos a trazar otra línea horizontal, trazando un tache. Después dibujaremos un círculo por encima de esta línea. A este círculo le vamos a agregar esta pequeña forma o curva a los laterales para que quede más ovalada. Después debajo de este círculo vamos a dibujar estas líneas curvas hacia la izquierda y hacia la derecha. Después trazaremos esta otra línea curva hacia abajo con otra pequeña curva. La unimos con la línea de arriba, esta va a ser su lengua. Después trazamos otra línea para marcar parte de sus labios. Dibujamos otra curva del lado derecho. Dibujamos una pequeña curva en la parte inferior. Para sus fosas nasales dibujamos dos pequeños círculos. Después a estos círculos le dibujamos una curva hacia la derecha y otra curva hacia la izquierda. Es como si fuera un 6 de lado. Después en la parte del medio trazamos esta pequeña línea. Vamos a hacer esta otra pequeña línea hacia arriba. Vamos a comenzar a marcar el cambio de color en su pelaje. Hacemos esa línea del lado derecho y ahora esta otra línea del lado izquierdo. Remarcamos un poco la curva que habíamos hecho en el óvalo de abajo. Trazamos esta otra línea quebrada hacia la izquierda. Remarcamos esta pequeña línea del lado derecho. Les digo, estamos marcando el cambio de color de su pelaje, que es blanco y negro. Después voy a hacer esta línea, este trazo quebrado en la parte inferior para marcar lo que sería parte de su pecho peludo. Háganlo del tamaño que ustedes quieran, dependiendo qué volumen quiere que tenga su cabello. Después vamos a comenzar a trazar estas pequeñas líneas hacia la derecha. Alrededor del círculo que hicimos, igual estamos agregando pelaje. Para sus ojos voy a trazar esta pequeña línea por encima de la otra línea. Y vamos a dibujar un círculo del lado derecho. Le vamos a aplanar un poquito la parte de arriba. Agrego estas pequeñas líneas, nada más son como guía para ir marcando en donde le agregaría un poquito de mayor oscuridad. Y trazamos otro círculo del lado izquierdo y hacemos lo mismo. Vamos a aplanar la parte de arriba. Agregamos esta pequeña línea inclinada hacia la izquierda y hacia la derecha. Y hago lo mismo, trazo unas pequeñas líneas para marcar. Hacemos estos pequeños trazos en la parte de arriba. Después vamos a dibujar esta línea curva con una pequeña letra V. Y después trazamos otra pequeña línea inclinada. Esto para su oreja del lado derecho. Vamos a hacer algo parecido, similar con la oreja del lado izquierdo. Trazo esa pequeña línea para guiarme y que me queden del mismo tamaño, que no me quede una más grande que la otra. Dibujo esa pequeña esquina o punta. Y después una línea inclinada hacia abajo. Ahora trazo estas pequeñas líneas para marcar hasta dónde llegaría su pelaje o el volumen de su pelo, de su cabello. Agrego esta otra pequeña línea lateral
para definir hasta dónde llegaría su pelaje negro. Esta oscuridad con el lápiz se la pueden agregar o no, porque al final voy a colorearlo, lo vamos a colorear. En su ojo le vamos a agregar esta pequeña línea semicircular del lado izquierdo y del lado derecho, y después trazaremos otra pequeña línea curva en ambos ojos. Y de esta manera tenemos el boceto, comenzamos a limpiar la línea para colorear. Para comenzar a colorear voy a utilizar el color negro y lo que voy a hacer es partir de la oreja izquierda, trazando estas pequeñas líneas hacia la derecha, ¿ya vieron? Parten de esa pequeña esquinita y se van trazando en diagonal hacia el extremo derecho. En algunas zonas la agregamos con mayor fuerza. Poco a poco vamos a ir haciendo esta textura, vamos agregando las pequeñas líneas. Y por ejemplo, en esta parte superior podemos hacer un trazo diferente. Ahora la línea la comenzamos del lado derecho y dibujamos hacia arriba, hacia la izquierda con una pequeña curva. Continuamos haciendo el trazado, el entramado de su pelaje, trazando pequeñas líneas. En mi caso paso varias veces el color para oscurecer algunas partes un poquito más. Siempre en la misma dirección. Continuamos agregando estas pequeñas líneas hacia el lado izquierdo o del lado izquierdo hacia la derecha. En la parte superior de su cabeza igual le vamos a agregar estas pequeñas líneas, ya vieron, parten de la mitad y van hacia el extremo izquierdo con una ligera curva. Después vamos a ir generando esta textura igual en diagonal, vamos trazando pequeñas líneas en diagonal hacia el centro de su cabeza. En algunas partes le puedo agregar más sombra, pasando varias veces este color negro para que se oscurezca un poquito más. Sería como en la parte del medio de su oreja, un poco en la parte superior. Poco a poco vamos generando esta textura, agregando esta tinta, esta oscuridad, este tono negro en su pelaje. Por ejemplo, en este extremo del lado derecho lo que hago es trazar pequeñas líneas inclinadas hacia arriba y hacia la izquierda. Repito este proceso, les digo, de la parte central de su cabello voy haciendo pequeñas líneas en diagonal hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque estoy como peinando su pelaje. Por ese motivo es que hago estos trazos hacia esta dirección, para que parezca que está peinado hacia allá, hacia la izquierda, del centro hacia la izquierda. Afilen muy bien su color para agregarle unos detallitos, que parezca que hay unos pelitos por ahí un poquito más largos. Le vamos agregando poco a poco esta pequeña línea en diagonal, ya vieron, está como al centro de su ojo, en la parte superior del ojo. Delineamos también la parte de arriba del ojo, agregamos
intensidad en todo el delineado de su ojo. En este caso estamos comenzando con el ojo del lado izquierdo. Poco a poco le vamos agregando este trazo. Ya vieron estas pequeñas líneas en la parte superior. Pequeñas líneas, las vamos trazando. Si quedan algunos espacios o huequitos en blanco o en gris, no se preocupen, esto va a ser un juego de luces y sombras para que parezca que hay cabellos uno encima del otro. Aquí le agregamos otro cambio de dirección a su pelaje, ya vieron. En la parte lateral izquierda de su ojo, el pelaje está inclinado hacia la izquierda y en este caso lo estamos inclinando hacia la derecha. Y en medio de los dos trazos hacemos una pequeña curva para unir un poquito las direcciones de sus pelos, de su cabello. Continuamos trazando esta pequeña línea inclinada, ya vieron, hacia el centro del lado derecho, en la zona izquierda de su pelaje. Continuamos agregándole este delineado, ya vieron, está inclinado hacia la parte izquierda en su pelaje. Si pueden, afilen muy bien al final de su cabello para que queden unas líneas un poquito más delgadas y parezca que son pequeños cabellos o finos cabellos que sobresalen o que se notan un poquito más porque están en tono negro. Agreguen el número de veces que ustedes deseen el color negro para oscurecer alguna parte de su pelaje. Continúo agregándole, pasando varias veces el tono negro para oscurecer algunas partes. Por ejemplo, esa en donde se uniría la cabeza con la oreja. También en la parte central, en la parte derecha del ojo izquierdo. Ahora vamos a colorear su ojo. Les confieso, primero utilicé este amarillo, pero lo sentí muy claro. Después voy a utilizar un amarillo más oscuro, más intenso. Entonces lo agregamos en esta parte del ojo, la más externa, y poco a poco al centro le vamos a agregar ahora el color negro. Primero con suavidad para que se mezcle un poquito con el amarillo. Ya ven, lo mezclamos con el amarillo. Un poquito de café también. Y después con negro al centro, con intensidad. Poquito de sombra en la parte superior del ojo también. Eso sí, hay que respetar este pequeño círculo que habíamos dejado en blanco para que sea el brillo de su ojo.
Vamos a continuar agregándole el pelaje al centro ahorita de su cabeza. Vamos a agregar este cambio de nuevo de dirección. Estamos haciendo una pequeña curva en la parte inferior del ojo, ¿ya vieron? Son pequeñas líneas curvas en la parte de abajo. Después vamos a continuar esta curva hacia el centro o hacia la parte derecha. Aquí debajo o encima de su hocico vamos a comenzar a trazar las líneas más inclinadas en diagonal. Después, en esta parte, alejaditos un poco del ojo, vamos a volver a cambiar un poquito la dirección de su pelaje hacia la parte inferior en diagonal. ¿Vieron? Poco a poco voy haciendo primero un rayado, un entramado sin ningún sentido, y después con el color un poquito más afilado le vamos a agregar ciertas partes detalladas para que parezca que es pelaje. Agregamos este delineado en la parte inferior del ojo, lo que les decía. Ahorita le saqué un poquito de más punta para que se noten un poquito más esas líneas más delicadas pero con intensidad. Poco a poco continuamos haciendo estas líneas en diagonal hacia la parte externa o exterior o al lado izquierdo en su pelaje. Les digo, pasen el número de ocasiones que ustedes quieran el color para intensificar algunas partes de su cabello. En la parte inferior de su pelaje del lado izquierdo vamos a hacer esta pequeña línea curva, ¿ya vieron? Estamos haciendo estos pequeños trazos curvos en la parte inferior porque como el cabello pesa, va a tener esta dirección. Entonces, poco a poco hacemos estas pequeñas líneas o estos delineados curvos y hacia abajo en la lateral izquierda del pelaje. Ya estamos a punto de terminar esta parte. Bueno, aunque después voy a regresar para agregarle un poquito de más oscuridad. Poco a poco, les digo, hacemos estas líneas curvas en la parte inferior del lado izquierdo.
Este es el momento en el que le cambio el amarillo en sus ojos. Ya vieron, le agrego uno más oscuro, más intenso. Con este mismo amarillo le voy a agregar una pequeña sombra en su pelaje blanco. Entonces está un poco en cámara rápida. El trazo que hago son líneas aleatorias. Pueden ir hacia arriba, hacia la izquierda, hacia abajo, en diagonal. Agregamos este color, en la parte inferior de su boca sobre el pelaje blanco. Después voy a tomar un color cafecito y lo que voy a hacer es agregarlo igual encima del amarillo que acabo de colocar. Y posteriormente le vamos a agregar el negro con suavidad, con ligereza, para oscurecer un poquito más su pelaje. Afilen muy bien el color negro y ahora sí lo vamos a agregar, les digo, encima de estos tonos café y amarillo que agregamos hace un momento. Si gustan estos colores amarillo y café, no los agreguen y pueden hacer este sombreado igual utilizando únicamente el color negro con mucha suavidad. Agregamos estas pequeñas líneas en la parte superior de su hocico, la parte lateral del lado izquierdo, suaves y algunas con fuerza. Continuamos sombreando con suavidad, pero pasando varias veces o repetidas veces el color para oscurecer un poquito más. Vamos a delinear lo que sería el hocico, la abertura de su boca con el color negro. Vamos a comenzar haciendo este delineado con la parte lateral izquierda. Oscurecemos también la parte de abajo de su hocico, que sería parte de su pechito. Agregamos esta pequeña línea curva en la parte inferior de la boca o debajo de su lengua, es parte de su labio. Continuamos marcando o trazando con intensidad. Hacemos esas pequeñas líneas, algunas zonas en gris, porque ahorita le vamos a agregar el rosa. Entonces hacemos estas pequeñas líneas o marcas para definir que hay zonas con oscuridad dentro de su boca. Y ahora sí, le agregamos con intensidad el color rosa, mezclando un poquito con el negro que habíamos agregado. Igual lo mismo vamos a hacer con la lengua, vamos a comenzar a trazar con este color rosa, rosadito. Primero la parte lateral derecha, continuamos con la parte izquierda, en este caso
Nos estamos pasando al lado izquierdo. Tomamos el negro y le podemos agregar suavemente y después mezclarlo con el rosa. Aunque ahorita voy a utilizar otro color más oscuro. Es el Raspberry Black. Es como un color morado intenso, bien oscuro. Lo agregamos en la parte superior de su lengua, debajo de su hocico. Sería la sombra que se conforma en esa área, en esa parte. Lo mismo en la parte central de su lengua. Agregamos este color en la parte inferior o en su punta. Afilen también muy bien este colorcito para agregarlo. Poco a poco lo vamos agregando, delineando en algunas zonas como las del centro o la parte inferior con mucha suavidad, nada más para oscurecer un poquito más ese tono rosadito, con intensidad en la parte de arriba. Eso sí, ¿por qué? Porque aquí se genera sombra, hay oscuridad. Vamos a tomar el negro y vamos a comenzar a colorear su nariz. Las fosas nasales van con fuerza, con mucha intensidad, ambas. La del lado izquierdo, la del lado derecho. Lo mismo esa pequeña línea en la parte de abajo, para continuar generando este número 6, por así decirlo. Vamos a delinear un poco la lateral izquierda y después le vamos a agregar con menor fuerza el color negro. Delineamos la parte de arriba un poquito fuerte. Lo mismo en la parte inferior, un poquito suave. Pero al centro sí le agregamos fuerza a esta pequeña línea que habíamos dibujado. Delineamos la parte de arriba de la nariz y vamos a dejar un huequito en blanco al centro. Esta pequeña forma curva en la parte superior y al centro de su nariz. En los alrededores le agregamos de nuevo el tono negro para oscurecer alguna que otra zona un poquito más. Ejemplo, la parte superior izquierda le vamos a agregar un poquito de más oscuridad con este mismo color negro. Continuamos coloreando la parte inferior en su nariz. Agregamos esta pequeña forma triangular, ya vieron, en la lateral izquierda. Y
y esta otra pequeña oscuridad también en la parte inferior del lado derecho. Me paso a oscurecer un poquito más lo que sería la mejilla o parte inferior en su nariz de pelaje blanco, con estas pequeñas líneas, estos pequeños trazos cortos con el color negro. Continuamos oscureciendo ahora con el negro un poquito la parte superior en su lengua, debajo del hocico, donde se formaría la sombra. Con suavidad, haciendo pequeños trazos circulares en lo que sería la parte inferior en su nariz, sobre el hocico. El pelaje blanco agregamos, ya vieron, con suavidad. Debajo del hocico también trazamos estas pequeñas líneas, estas pequeñas marcas, para continuar oscureciendo. Oscurecemos la parte inferior en su pelaje blanco. Toma un tono un poquito más oscuro, más gris. Estos trazos que hacemos son suaves y en curva, ya vieron, son pequeñas líneas curvas. Continuamos oscureciendo algunas partes como la inferior de su cabeza, parte de su pecho. Continuamos haciendo este delineado con el color negro con suavidad en la parte inferior para oscurecer un poquito más su pelaje blanco. Ahora vamos a pasar con la lateral derecha, el pelaje negro en la lateral derecha. Vamos a hacer lo contrario, como si fuera un espejo en comparación al lado izquierdo. Ahora las líneas curvas van hacia la derecha, ¿ya vieron? Las pequeñas formas o trazos van del centro hacia la derecha o de la derecha hacia el centro. Delineamos la parte superior de su ojo. De hecho, todo el ojo se va a delinear, pero ahorita comenzamos con la parte de arriba. Marcamos esa línea con fuerza. Vieron que era la que habíamos trazado con el lápiz para definir que aquí queda parte de su párpado. Vamos a hacer estas pequeñas líneas curvas. Ya vieron, esta zona va a quedar más oscura en comparación a la del lado izquierdo. Entonces vamos a agregar estas pequeñas curvas hacia la derecha. Lo mismo que en el lateral izquierdo, vamos a hacer estas pequeñas líneas en la parte superior para que parezca que sobresale ahí pelaje. Vuelvo a pasar el color negro del centro hacia la derecha. Y después mezclo o uno los dos tonos que había agregado con el tono gris para que no se viera tan blanco su pelaje.
Agregamos esta otra pequeña línea, ya es diagonal, ya no está tan en curva. En la parte de su oreja. Aquí vamos cambiando poco a poco la dirección de su pelaje. Ya vieron, ya no está tan lateral o tan curva hacia la izquierda, ya va un poquito haciéndose curva o diagonal al centro. Delineamos el ojo, continuamos trazando un poquito con intensidad en la parte de arriba del ojo. Oscurezco, esto sí, la parte del lado derecho en su oreja con fuerza. Si vieron que lo agregué con mucha intensidad. Continúe haciendo estos trazos, las líneas. Aquí poco a poco le vamos a ir cambiando la dirección a su pelaje. Vamos a hacer lo mismo que en la oreja del otro lado, que surjan las líneas de la punta, de la esquina de su oreja hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda en este caso. Hacemos estas pequeñas líneas curvas, ya vieron, van a ir en la dirección de los trazos que habíamos hecho, de los trazos con el lápiz. Ahorita van a ver, me volví a regresar a la parte más central. Debajo del ojo le agregamos primero gris con suavidad y debajo del párpado de la línea que habíamos marcado ya le vamos a agregar con fuerza. Lo mismo con la lateral o con la parte que está más a la derecha. Ahora para el ojo lo que vamos a hacer es primero delinear con el amarillo, ¿ya vieron? Después le vamos a agregar el negro, es el mismo proceso que hicimos con el otro ojo. Después el negro con un poquito de suavidad para que se mezcle con el amarillo que agregamos. Oscurecemos un poquito la parte superior del ojo, el delineado de su ojo, la parte inferior. Agregamos un poquito de café igual que en el ojo anterior, el ojo del lado izquierdo. Y después hago este trazo, ya vieron estas líneas inclinadas hacia la derecha, pero hacia la parte de abajo. Es lo que les decía. Estas líneas las vamos a ir trazando en la dirección del pelaje que habíamos dibujado con el lápiz. Ya ven que se ve curvo hacia abajo. Pequeñas líneas curvas hacia abajo del lado derecho. Sound right, boy. Coloreamos toda esta zona de la misma manera, haciendo estas pequeñas líneas inclinadas, ya vieron, hacia la parte de abajo, hacia abajo, poco a poco. Y vamos rellenando de oscuridad o de negro toda esta parte de su pelaje. Que tenga buena punta su lápiz, su color negro, para generar estos pequeños pelitos que sobresalen. ¿Se dan cuenta? Haciendo esa pequeña línea con fuerza, con intensidad, para que siga estando oscuro, negro, pero se vea más delgadito en comparación a los otros trazos. Delineamos la lateral de su boca, que sería su labio del lado derecho, la superior y en la parte inferior.
Agregamos un poquito de sombra, continuamos agregándole sombra en su pelaje blanco poco a poco. Es más, yo les recomiendo que no le coloquen tanto amarillo y café, que se ve bien únicamente con el color negro. Bueno, en este caso es un tono grisáceo, ¿verdad? Pero utilizando el negro. Oscurecemos un poquito más la parte de abajo de su hocico, del lado derecho. En el caso del pelaje en la parte inferior le voy a agregar un poquito de mayor oscuridad con el negro. Agrego estas pequeñas líneas, ya vieron que van hacia arriba. Ahora voy a tomar el color negro y le voy a agregar estas pequeñas líneas, algunas líneas para oscurecer un poquito más parte de su pelaje blanco en la zona inferior de su cabeza o de su hocico. Después le agrego rosa en esta parte de su boca, el interior de su boca. Después tomo el raspberry black y lo agrego con fuerza para oscurecer un poquito más esta zona, pero que no se vea negra, sino que se tenga estos tonos rojizos. Y ahora sí, lo que voy a hacer es comenzar a agregarle un poquito de mayor intensidad o oscuridad en algunas partes, por ejemplo en el interior de su boca. Primero con el raspberry black y después utilizo suavemente el color negro. Igual con este color negro le voy a agregar unas manchitas, unos tonitos un poquito más oscuros en algunas partes. Eso sí, con el color bien delineado. Esto ya es opcional, en lo particular no me gustó al final, así que no se los recomiendo tanto. Y por eso también lo puse en cámara rápida para que, pues no sé, como que no me gustó al final tanto como quedó esa parte. Lo hubiera dejado mejor sin esas pequeñas manchitas, ¿ya vieron? Bien, y de esta manera tenemos el dibujo de un Border Collie. Este trazo fue a petición de Florencia. Florencia, espero que te haya gustado, inspirado en su perrito Baloo. Espero que lo dibujes. Ya que lo dibujes, recuerda compartir tu dibujo y este video en todas tus redes sociales. Muchas gracias por haber visto el video. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita para que se enteren cada vez que subo video. Pero lo más importante de todo es que todos los días dibujes lo que te haga feliz. Gracias y hasta la próxima.